En el corazón de Japón, en un rincón apartado entre las majestuosas montañas de Ibaraki, se encontraba un pequeño pueblo cubierto por el manto de la niebla que descendía cada mañana desde las cumbres. Era un lugar donde las estaciones marcaban el ritmo de la vida y el paisaje cambiaba con cada giro del viento. En invierno, las montañas se cubrían de nieve, creando un mar blanco que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. En primavera, los cerezos florecían como una lluvia de pétalos rosados, mientras que el aire se llenaba con el canto de los pájaros. Cada rincón de Ibaraki estaba imbuido de una tranquilidad ancestral. Entre los habitantes de este pueblo, uno destacaba por su nobleza y su sentido del deber. Takao, un joven samurái de mirada tranquila y rostro sereno, desde niño había sido entrenado en el arte de la espada, bajo la tutela de su padre, quien había sido un hombre de gran honor y valentía. La katana que le había heredado, forjada por el maestro herrero de Kioto, llevaba consigo no solo el peso del metal, sino también el legado de generaciones de guerreros. Su filo era afilado como la misma verdad, y el mango, tallado en madera oscura, parecía hablar de la seriedad y el sacrificio que exigía el camino del samurái. Takao no era como otros samuráis, que se alimentaban del deseo de gloria o de fama. En su corazón, la batalla no era una fuente de satisfacción, sino un recurso. Más que el choque de espadas, él apreciaba los momentos de paz que encontraba en la naturaleza que rodeaba su hogar. En sus caminatas solitarias por el bosque, sentía que el viento le susurraba historias de antaño, historias de aquellos guerreros que luchaban no solo contra el enemigo, sino también contra su propio espíritu. Aquella tarde, mientras la luz del sol comenzaba a ceder ante el manto azul de la noche, Takao caminaba hacia el antiguo templo del pueblo, donde solía sentarse en silencio bajo los árboles de cerezo, contemplando el fluir tranquilo del río cercano. El viento jugaba entre las ramas y el aire fresco de la montaña acariciaba su rostro. Era en esos momentos cuando su alma se sentía libre, como si el tiempo se detuviera y él se disolviera en la serenidad de su entorno. Sin embargo, ese día algo en el aire le indicó que todo estaba a punto de cambiar. Un rumor comenzó a extenderse entre los aldeanos. El clan Igarashi, un grupo temido por su brutalidad y su sed de poder, estaba marchando hacia las tierras cercanas. Las noticias llegaron al pueblo con rapidez, y en cuanto el sol se hundió completamente en el horizonte, el señor Hiroshi, anciano líder del pueblo, convocó a todos los guerreros para una reunión urgente. Takao acudió al llamado, sabiendo que su vida tranquila estaba a punto de verse alterada. La sala estaba llena de hombres de armas, algunos viejos y otros jóvenes, todos con el rostro grave, esperando las palabras del líder. Hiroshi, un hombre venerado por su sabiduría, se levantó lentamente de su asiento, sus ojos reflejando el peso de años de lucha y sacrificio. El clan Igarashi se acerca, dijo con voz firme, haciendo que el aire en la sala se volviera aún más tenso. Nos enfrentamos a un enemigo formidable. Debemos defender nuestra tierra, nuestras familias. ¿Quién se alza con nosotros?
Un silencio pesado cayó sobre la sala. Muchos de los samuráis presentes ya sabían que la batalla era inevitable. El clan Igarashi no solo era poderoso, sino que su crueldad no conocía límites. Sin embargo, no todos en el pueblo compartían ese deseo de lucha. Takao, que había aprendido el arte del combate desde temprana edad, dudó por un momento. Aunque había sido criado para proteger, su corazón no se llenaba de furia. En él solo existía la voluntad de hacer lo correcto. Y en ese instante, el deber lo llamaba. Finalmente, con una ligera inclinación de cabeza, Takao se presentó. Yo, Takao, hijo de Tetsuta, alzaré mi espada en defensa de esta tierra. Hiroshi asintió solemnemente. Tu padre fue un gran guerrero. Ahora tu turno ha llegado. El anciano señor del pueblo entregó a Takao la katana de su padre. Era una espada magnífica, con una hoja pulida que brillaba como el acero recién forjado. En el mango, unas intrincadas flores de loto rodeaban la imagen de un dragón, símbolo de la unidad entre la vida y la muerte. Takao la observó en silencio, sintiendo la pesada responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Antes de salir de la sala, Takao se detuvo frente a la ventana. El cielo ya comenzaba a oscurecerse y la luna llena comenzaba a elevarse sobre las montañas, bañando el paisaje con su luz plateada. En ese instante, la figura de una anciana apareció en la puerta, caminando lentamente por el sendero hacia el templo. La anciana era conocida en el pueblo por su sabiduría. Aunque su cuerpo era frágil, sus ojos brillaban con la intensidad de una mente que había vivido muchas vidas. Takao la había visto varias veces, pero jamás habían intercambiado palabras. Sin embargo, en esta noche de incertidumbre, ella parecía haber esperado su mirada. Takao, dijo la anciana con voz suave pero clara, ¿vas a la guerra? El joven samurái asintió, aunque no estaba seguro de qué responder. Había algo en el aire esa noche, una sensación de que las decisiones que tomaría no solo afectaban a su pueblo, sino también a su alma. Recuerda, joven samurái, continuó la anciana, la guerra no está solo en el campo de batalla, está también en el corazón del guerrero. No dejes que el odio controle tu espada. La verdadera victoria es aquella que se gana sin derramar sangre innecesaria. Takao la miró con una mezcla de respeto y curiosidad. La anciana, con su andar lento pero firme, desapareció en la oscuridad, como un espíritu que había cruzado el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Esa noche, Takao se quedó mirando la luna llena, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. Había un peso en su corazón, un dilema que no podía resolver solo con la espada. Mientras los demás se preparaban para la batalla, él debía enfrentarse a su propia guerra interna. Al amanecer, el pueblo de Ibaraki estaba en pie. La noticia de la invasión había llegado a todos, y los samuráis se alistaban para marchar al encuentro del enemigo. Takao, con su katana al costado, caminó hacia el campo de batalla, donde el viento traía consigo el eco de un futuro incierto. En su corazón, el silencio de la luna seguía resonando. El amanecer llegó a Ibaraki con una luz difusa que se colaba entre las montañas.
como un presagio de la lucha que se avecinaba. Las sombras aún abrazaban el pueblo, pero la actividad estaba en su punto más alto. Los samuráis se alistaban en silencio, ajustando sus armaduras y afilando sus espadas. Los aldeanos, con rostros marcados por la preocupación, ayudaban a los guerreros a prepararse, sabiendo que el futuro de su hogar estaba en juego. Takao, con la katana de su padre colgada a un costado, caminaba entre los suyos con la mirada fija y serena, como si buscara algo en su interior que no terminaba de encontrar. La batalla que se avecinaba no solo era un enfrentamiento de espadas, sino también de corazones. Cada samurái que se alistaba sentía el peso del honor y el deber. Pero Takao, más que ninguno, sentía una creciente inquietud, como si el destino le estuviera dando una lección que aún no comprendía por completo. El consejo de la anciana resonaba en su mente. La guerra no está solo en el campo de batalla, está también en el corazón del guerrero. Al llegar al campo de batalla, Takao levantó la vista y observó la extensión de terreno. Los vastos campos de arroz se extendían ante él, pero ya no se veían pacíficos. El viento, que antes susurraba entre los árboles, ahora traía consigo un presagio oscuro. El horizonte se oscurecía con la formación del ejército enemigo, el clan Igarashi. Eran conocidos por su brutalidad y su presencia no hacía más que intensificar el miedo que comenzaba a calar los huesos de los samuráis. Los Igarashi no solo se destacaban por su número, sino también por la ferocidad de su lucha. Eran hombres duros, entrenados en las tierras áridas del sur, y su único propósito era la conquista. Takao observó a sus propios compañeros de armas, todos con expresiones resueltas, algunos visiblemente nerviosos, otros simplemente inmóviles, esperando el momento en el que el primer grito de guerra se levantara en el aire. En el campamento, los últimos preparativos se realizaban apresuradamente. Takao, sin embargo, se apartó un poco. Caminó solo hacia un rincón apartado, donde un arroyo de agua cristalina serpenteaba entre las piedras. Se arrodilló junto a él, dejando que el sonido del agua fluyendo le diera consuelo. Cerró los ojos, sintiendo cómo la serenidad del momento lo invadía. Pero pronto fue interrumpido por una voz grave y conocida. «Takao», dijo Hiroshi, el líder del pueblo, quien apareció detrás de él, con una mirada seria pero llena de una sabiduría que solo los años podían otorgar. «La batalla es inevitable, pero debo decirte algo más». Takao levantó la vista, encontrándose con los ojos de su líder. Hiroshi parecía haber pasado toda su vida esperando ese momento. Había visto muchas batallas, pero el sacrificio que se pedía ahora era diferente. «Tu padre luchó con honor. No olvides lo que te enseñó», dijo, mirando con cierta tristeza la espada de Takao. «La guerra no solo se gana con la espada, sino con lo que uno lleva en el corazón. No caigas en la trampa de la violencia sin sentido». Takao asintió lentamente, las palabras del anciano resonando en lo profundo de su ser. Sabía que lo que Hiroshi le decía era importante, pero también sentía que la verdad de aquellas palabras
solo se revelaría en el fragor del combate. El sonido de los tambores de guerra se escuchó en la distancia, anunciando que el enemigo estaba a punto de llegar. Poco después, la niebla comenzó a disiparse y el ejército Igarashi apareció, extendiéndose por el campo en una formación perfecta. Los hombres avanzaban como una marea negra, sus armaduras brillando al sol. Sus estandartes ondeaban con orgullo, mostrando símbolos de dragones y leones, bestias míticas que representaban su poder indomable. Takao observó el frente enemigo con una mezcla de respeto y desconfianza. Cada paso que daban parecía retumbar en su pecho. El señor Hiroshi dio la señal y los samuráis de Ibaraki comenzaron a formar sus filas. Takao se alineó con los demás, su espada en las manos, el viento moviendo su cabello y su capa. Aunque su corazón latía con fuerza, su mente estaba en calma. La última advertencia de la anciana resonaba en su pecho. No dejes que el odio controle tu espada. Pero la duda seguía presente, como un eco silencioso en su interior. La batalla comenzó con un rugido feroz. Los Igarashi atacaron con todo su poder, empujando a los samuráis de Ibaraki hacia atrás. El choque de las espadas, el sonido de los gritos y el clamor de los caballos retumbaban en el aire. Takao luchaba con habilidad, cada movimiento de su espada ejecutado con una precisión implacable. Su cuerpo se movía con la fluidez de un río, deslizándose entre los enemigos con la gracia de una sombra. A lo lejos, vio a su maestro, el veterano samurái que lo había entrenado, enfrentándose a varios enemigos a la vez, su katana cortando el aire con una rapidez y fuerza que deslumbraban a los ojos. Takao sentía la presión de estar a la altura de su maestro, pero no podía dejar que la furia lo cegara. Sus ojos se mantenían claros, su mente enfocada en la defensa de su pueblo, no en la venganza. Fue entonces cuando un guerrero Igarashi apareció ante él, un hombre alto y corpulento, con una armadura dorada que brillaba como un sol. Su mirada era feroz y su espada parecía ansiar sangre. Sin dudar, el guerrero atacó con fuerza, su espada cortando el aire con un rugido. Takao esquivó el primer golpe, moviéndose con rapidez, pero el enemigo no era fácil de derrotar. Los dos comenzaron un duelo cuerpo a cuerpo, el sonido del acero chocando, reverberando por todo el campo. Takao esquivaba y contrarrestaba los golpes, su katana respondiendo con una suavidad casi mística. El viento parecía abrazar su espada, guiándole en cada movimiento. Mientras el combate continuaba, su mente se despejó. No había odio en su corazón, solo un profundo respeto por la vida y la paz que quería proteger. Y entonces, en un instante, como si todo el tiempo se detuviera, Takao utilizó una de las técnicas que su padre le había enseñado, un desvío preciso de la espada enemiga, dejándolo desarmado. El guerrero Igarashi cayó de rodillas, su mirada llena de asombro y agotamiento. Takao lo miró y en ese momento algo se rompió en el aire. En lugar de darle el golpe final, extendió su mano hacia él. Un gesto de compasión, como un recuerdo de que no todos los enemigos deben de ser destruidos. El guerrero lo miró por un largo instante, sus ojos vacíos de furia. Finalmente aceptó la mano de Takao,
su orgullo quebrado por la misericordia del joven samurái. Sin decir una palabra, Takao lo dejó ir, sabiendo que esa victoria no era solo de la espada, sino de la humanidad que aún quedaba en cada uno de ellos. La batalla continuó, pero en el corazón de Takao algo había cambiado. Había derrotado al enemigo no con odio, sino con la fuerza de su alma. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, bañando el campo de batalla con una luz dorada, como si el mismo cielo estuviera llorando por los muertos. La guerra, aunque inevitable, dejaba a su paso un rastro de destrucción que era imposible de ignorar. Takao, con la espada aún en la mano, miraba el terreno cubierto de cuerpos caídos. La sangre se había mezclado con el barro y los gritos de dolor se habían desvanecido, dejando solo el eco de un silencio profundo. El viento, que antes había llevado consigo la promesa de lucha, ahora parecía susurrar un lamento por la vida que se había ido. Takao caminaba lentamente entre los caídos, sus pasos pesados por el peso de las decisiones que había tomado. Los samuráis de Ibaraki, aunque victoriosos, no celebraban. No había gritos de alegría, solo un profundo sentimiento de vacío que se apoderaba de sus corazones. Cada uno sabía que, aunque el pueblo estaba a salvo, el precio de la paz había sido muy alto. La verdadera victoria, pensó Takao, no se encontraba en la destrucción del enemigo, sino en cómo la guerra dejaba algo irreemplazable en su paso, la pérdida de la humanidad en aquellos que la luchan. Al mirar a su alrededor, Takao vio a su maestro, que ya no estaba de pie como antes. Sus ropas estaban rasgadas y su rostro marcado por el sudor y la suciedad de la batalla. A su lado, varios guerreros heridos apoyaban en sus espadas, recuperándose lentamente del cansancio físico y emocional que les había dejado la lucha. Takao, al acercarse, encontró la mirada de su maestro, un hombre que había sido su guía, su mentor, el hombre que siempre le había hablado de la importancia del honor, del deber, de la espada, pero que ahora parecía más cansado que nunca. «Has luchado bien, Takao», dijo su maestro con voz grave, pero en su tono había una mezcla de orgullo y tristeza. «Te has mantenido fiel a ti mismo, incluso cuando todo parecía perdido. Pero recuerda siempre, la guerra puede ganar batallas, pero no puede ganar el corazón de un hombre». Takao lo miró en silencio, tomando en cuenta cada palabra que salía de su boca. El rostro del hombre parecía más arrugado que nunca. En sus ojos, una vez brillantes de sabiduría, ahora se veían apagados por el sufrimiento de la guerra. «¿Y ahora, maestro?», preguntó Takao, mirando el horizonte, donde la niebla comenzaba a elevarse de nuevo, cubriendo lentamente el campo de batalla. «¿Qué hacemos después de la victoria?». «Regresar a la paz», respondió el maestro, su mirada fija en el mismo horizonte. «El verdadero desafío, Takao, no es enfrentar a los enemigos en el campo de batalla. El verdadero desafío es cómo vivir después de la guerra.
La paz es tan difícil de mantener como la guerra, porque es en la paz donde uno debe enfrentarse a sí mismo. Y recuerda, la espada solo debe desenvainarse cuando es absolutamente necesario. Takao asintió, con el corazón lleno de una tristeza profunda. La batalla había terminado, pero su alma aún se sentía en guerra. Las palabras de la anciana regresaron a su mente. La verdadera guerra está en el corazón del guerrero. Había sido testigo de la brutalidad de la guerra, pero también de la compasión que se podía encontrar incluso en medio del combate. Mientras caminaba de regreso al pueblo, la niebla que cubría el campo de batalla comenzó a levantarse, revelando los restos de la lucha. Las casas de Ibaraki estaban intactas, y los aldeanos salieron para recibir a los samuráis con miradas de agradecimiento y temor. Nadie celebró. En lugar de una fiesta, hubo silencio, como si todos compartieran el mismo sentimiento de dolor compartido por la vida que se había perdido. Takao regresó a su hogar, al templo donde tantas veces había encontrado consuelo. Se sentó junto al río que cruzaba el pueblo, sus aguas fluyendo tranquilas como la serenidad que buscaba en su interior. En ese momento comprendió lo que la anciana le había querido decir. La paz no era un simple retorno a la calma, era un estado de aceptación, de entendimiento profundo. Era la capacidad de sanar las heridas del alma. Esa noche, Takao se quedó mirando las estrellas. La luna llena brillaba con fuerza, como si la naturaleza misma le estuviera brindando su apoyo, como si el universo entendiera el peso de la carga que ahora llevaba. Y aunque la guerra había quedado atrás, el verdadero reto para él apenas comenzaba: encontrar la paz en un mundo que siempre había estado marcado por el conflicto. El viento pasó nuevamente entre los árboles de cerezo, sus pétalos cayendo lentamente sobre el suelo, cubriéndolo con una alfombra de blanco. Takao cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire frío de la montaña lo envolviera, tan limpio y puro como la esperanza. Sabía que, aunque la batalla había sido ganada, no todo había terminado. Lo más importante que aún quedaba por descubrir. El camino del samurái no solo consistía en lucha, sino en la capacidad de vivir con honor y compasión. La espada podía cortar la carne, pero solo la mente y el corazón podían forjar un verdadero guerrero.